Hermanos, pues vamos a empezar este tema número 1 y les voy a pedir que abran sus Biblias en el Salmo número 91. Salmo número 91. Acabamos de escuchar un hermoso canto que se llama El que habita al abrigo de Dios. Qué hermoso que haya gente que se haya dispuesto, ¿verdad? Y ocupado sus talentos para ponerle música a los salmos. Si usted no se dio cuenta, hubo 4 salmos introductorios cantados en esta tarde. Es la palabra de Dios solamente, ¿verdad?, que se le ha puesto música. Dice versículo 1 y versículo número 2. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Hermanos, es muy prudente empezar hablando acerca, de forma general, de que la familia necesita estar bajo el abrigo de Dios. Y cuando nos referimos que alguien está bajo el abrigo, se puede referir, ¿verdad?, a un pequeño niño, a un bebé, que está cobijado bajo el calor y protección de quizás, ¿verdad?, de un ambiente frío, bajo una caliente cobija o en los brazos del padre o de la madre. Cuando una mujer, ¿verdad?, está embarazada, aunque ella sienta frío externo, el pequeño ser que está creciendo, ¿verdad?, con alma, con cuerpo y con un espíritu que en su momento tendrá que renacer por la obra de fe que él tendrá que confrontar ya en vida. Pero ese pequeño, ¿verdad?, al cual no puedo ni deberíamos llamarle producto, como a veces se le llama, sino es un ser humano que está en formación, que lo primero que se forma precisamente es el corazón y el cerebro. Estos dos, ¿verdad?, órganos que en realidad también dan conformación a lo que es el alma y la expresión biológica, y que en realidad se les puede considerar ya, ¿verdad? Y en realidad no es considerar, sino en realidad son ya un ser humano, a pesar de que todavía los dedos, ¿verdad?, las uñas, el cabello, la boca se separe, está en formación, pero son personas. Así que, hermanos, ahí en ese ambiente, ¿verdad?, acuoso del vientre, se mantiene un clima cálido, independientemente de lo que exista en el exterior, independientemente de lo que esté sucediendo alrededor de la madre. Puede ser que llegar ciertas sensaciones de estrés o algunas cuestiones, ¿verdad?, que van a provocar quizás una alteración física y orgánica, puedan llegar hasta él, pero en realidad la temperatura siempre se va a mantener ahí. Esto es hermoso, hermanos, porque en realidad no se debe de preocupar por el hecho de pasar frío, porque está bajo el abrigo precisamente de su madre, y así Dios lo ha diseñado. Pero ¿qué más podemos referirnos cuando alguien está bajo el abrigo? Describe a alguien también que está bajo la protección cuando su vida o integridad física corre en peligro, cuando está quizás en una situación, ¿verdad?, de latente, de ser lastimado por algunos, quizás, ¿verdad?, la policía, quizás el gobierno, quizás la iglesia les esté dando abrigo. Esto también, hermanos, se puede referir a estar bajo el abrigo de alguien. Podemos nosotros referirnos a algunos casos, ¿verdad?, en donde los judíos durante la Segunda Guerra Mundial buscaron protección de gente que bien intencionada los cobijó, ocultándolos en sus sótanos, ocultándolos bajo sus pisos, pero estaban bajo el abrigo y la protección de estas personas. También los podemos referir como cuando vemos a los pequeños pollitos, ¿verdad?, que se esconden debajo de las alas de la gallina, y ella se encarga de cubrirles de la lluvia y del viento, del polvo, y podemos decir que ellos están bajo precisamente el abrigo de su mamá gallina, ¿verdad? Pero, hermanos, ¿qué significa estar bajo el abrigo de Dios como familia? Primero debemos entender esto, que todos, hermanos, todos sin excepción, no importa si usted es muy anciano o si es un bebé, ¿verdad?, todos sin excepción,
Y en todas las etapas de la vida del ser humano siempre necesitaremos abrigo. Alguien o algo que nos dé la seguridad de sentirnos protegidos y amados. Como seres humanos no nos podemos excluir totalmente de nuestras relaciones personales significativas. No hay otra relación más significativa, hermanos, que podamos tener que primeramente la relación con Dios. La relación con Dios. Quizás haya gente, ¿verdad?, que haya decidido permanecer en soledad, un ermitaño, o quizás en una situación de un ambiente religioso muy extremo, hayan tomado quizás un voto de soledad. Pero en realidad, hermanos, si ellos decidieron eso, ¿verdad?, esa soledad que ellos es elegible, pues en realidad provienen de un ambiente social. No siempre estuvieron solos. No nacieron sin la ayuda de una madre, no nacieron sin la ayuda de un padre, y de estar en el núcleo familiar, obviamente se desarrollaron ahí. Llegaron al punto en que pues, a lo mejor son autosustentables y quizás tomaron esa situación. Pero siempre en alguna etapa de la vida, hermanos, debemos entender que nuestro Dios, ¿verdad?, a través de las relaciones humanas, quieren ofrecernos abrigo y sustento. Pero cuando lo hacen de forma directa, quiere decir que tenemos una relación íntima con Él, y esto solamente se logra a través de la salvación que Él nos ofrece por medio de su Hijo Jesucristo. Así que, hermanos, esta serie de temas tiene el propósito de que nos sensibilicemos de forma profunda a cultivar y proveer un ambiente de abrigo en nuestra familia. Y proyectar ese mismo accionar, ese mismo ambiente de abrigo para con la iglesia y quien asista a nuestra congregación. Y iglesia me refiero a nosotros, los creyentes, porque si usted viene y está sobre el templo va a sentir frío. No está el abrazo cálido, el saludo cálido de los hermanos. También se puede extender sin lugar a dudas a nuestra propia sociedad. Hermanos, hoy más que nunca, las familias están en crisis. La forma de establecer un hogar ha cambiado. Cada vez son más, hermanos, cada vez son más escasas las familias en donde el rol del varón es ser padre y proveedor. Y oigan, son dos roles diferentes en una sola persona, porque una cosa es ser proveedor y no llegar a ser padre en todo el sentido de la palabra. Porque aparte de proveedor hay que ser protector. Aparte de ser protector hay que expresar amor. Aparte de expresar amor hay que ser guía. Aparte de ser guía, ¿verdad?, hay que ser amigo y compañero. Entonces todo lo que envuelve al ser padre es en un solo concepto, ¿verdad? Lo que esto quizás ha llegado a perder. Ahora la gente se ha enfrascado, ¿verdad?, los varones a ser proveedores y solamente yo proveo y tú te encargas de lo demás, ¿verdad? Hablando en el caso de la mujer. Pero también, hermanos, el rol de la mujer ha cambiado. Antes, ¿verdad?, podemos decir que era madre y ama de hogar al mismo tiempo. Y también en donde los hijos, hermanos, antes éramos cooperadores o eran cooperadores. Y puedo decir que éramos cooperadores porque se nos asignaban responsabilidades dentro de nuestras casas. Responsabilidades que tenían que ver con los quehaceres domésticos. Nos presionaban para ser verdaderos aprendices de nuestros maestros escolares. No podíamos, ¿verdad?, dejar de poder hacer tareas. Había que cargar con la responsabilidad de reprobar un año y en realidad se quedaba uno pasando quizás 2, 3 o 4 veces el mismo grado escolar. Actualmente ahora no, ahora tienen la consigna de pasar a todos, creando, ¿verdad?, seres o personas, no digo que todos, hay quienes los aprovechan, pero quienes lo aprovechan insuficientemente preparados para enfrentar la vida. Ahora, en algunas familias, los hijos son los que se han convertido en amos y señores de la casa. A veces hasta con un aspecto de ordenar a los padres. Es desafortunado que si tú eres hijo, no honres a tu padre y le respetes en el sentido estricto de la palabra de Dios. Es lamentable que le levantes la voz a un padre
Es lamentable que le contradigas cuando él te está diciendo algo. Cualquier orden que un padre te dé, y tú sabes que en el Señor debes acatarla porque no está atentando con tu vida espiritual, ni contra tu seguridad, ni contra tu salud. Y al no hacerlo, pues estás deshonrando no solamente a Dios, sino deshonrando el mandamiento, el cuarto mandamiento de honrarás a tu padre y a tu madre. Hermanos, la necesidad actual de cada pareja, de esas que están ya casadas, quizás en la última década o quizás más atrás, el trabajar los dos se ha convertido precisamente en una necesidad. La necesidad de tener quizás mejores expectativas de vida, en donde los dos pues tienen que elaborar y poner todo su empeño y además han tenido una preparación académica para lograrlo. Y eso en realidad no está mal, no estamos en contra de eso. Pero entonces en este cambio, en estos ajustes que nuestra sociedad y nuestro tiempo han generado sobre precisamente el matrimonio y la familia, hay que hacer un equilibrio correcto de en dónde vamos a poder echar manos. Muchos padres que trabajan se han perdido la bendición de contribuir, y oigan esto, no de experimentar, sino de contribuir al desarrollo biológico y emocional que sus hijos necesitan y que tienen. En realidad, hermanos, como lo he mencionado, necesitamos el abrigo de Dios en cada etapa de nuestra vida, y especialmente aquellos que están precisamente en crecimiento. De estas etapas hay tres que son cruciales, hermanos, cruciales para formar o tener la formación correcta y que la Biblia quiere. Esas etapas lo podemos identificar fácilmente: es la infancia, la adolescencia y la juventud. Cada una de ellas tiene sus propias aristas. La infancia quizás sea la más noble, donde podemos aprender, donde podemos disfrutar, donde podemos, ¿verdad? Como los pequeñitos, ¿verdad? Van descubriendo y no han perdido la capacidad de asombro. La adolescencia, ¿verdad? Donde prácticamente podemos decir viene esa confrontación y esas características en donde a ellos se les permite empezar a identificar precisamente cuáles van a ser sus expectativas y donde también son más vulnerables a verse movidos a cuestiones que no son correctas, porque en esa formación y en esas necesidades de ser aceptados, no encuentran esa aceptación de forma integral en sus propios hogares. Y la juventud, donde vienen las decisiones más importantes durante la vida: con quién me casaré, qué estudiaré, a qué me dedicaré. Hermanos, en estas situaciones es cuando entonces podemos nosotros entender que no todo, o no es lo principal a la educación escolar, donde quizás haya algún hijo, ¿verdad?, que ya estando en una etapa en la cual está viendo una carrera y quizás no tenga el deseo de estudiar esa carrera, quizás su personalidad esté enfocada a ser un buen negociante, quizás su capacidad está enfocado a las cuestiones artísticas, quizás no esté pensando en ser un ingeniero, sino un músico. Y a veces como padres, ¿verdad?, estamos nosotros en esa confrontación de decir: es que eso no te va a dejar a ti para vivir, cuando en realidad, ¿verdad?, un licenciado frustrado, un abogado frustrado, un ingeniero frustrado, en realidad no va a poder ejercer su carrera porque simplemente, ¿verdad?, se vio coaccionado a seguir algo que no es lo de él ni las capacidades que Dios le ha otorgado. Quizás pueda llegar a ser un buen músico si es que quiere las artes, o un buen pintor, o un escritor excelente. No lo sabemos. Pero hermanos, todas estas cosas en realidad tienen que ver precisamente cómo vamos a confrontar la vida bajo el abrigo de Dios en nuestra familia. Llega el tiempo en que descubrimos que ya muchos de nosotros hemos llegado a pasar, ¿verdad?, de tener hijos adolescentes y jóvenes, y en realidad estamos en la etapa en la que tenemos hijos adultos, donde en retrospectiva podemos ver si hemos hecho bien las cosas o las hemos hecho a medias, donde no es malo reconocer que tuvimos nuestras fallas, pero que ahora estamos en una posición de abrigar a nuestros hijos adultos y ayudarle con sus propios hijos en muchas situaciones que actualmente tienen que ajustarse.
en situaciones de acompañamiento con los nietos, en situaciones de acompañamiento con los sobrinos, en situaciones de cuidado con algún hijo enfermo, por la necesidad de trabajo. Pero esto, hermanos, no tiene que ver con una precisamente irresponsabilidad de parte de ellos. Ellos tendrán que asumir la mayor parte, ¿verdad?, y la responsabilidad total sobre sus propios hijos y sobre quién les ha de apoyar en todas estas situaciones de ajuste. Así que la pregunta, o las dos preguntas que surgen antes de comenzar este tema es: ¿cómo equipamos o cómo podremos equipar a nuestra familia a propiciar un ambiente en donde todos podamos proveer abrigo a los demás? Nuevamente, ¿cómo equipamos o cómo podemos enseñar a equipar a nuestra familia a propiciar un ambiente en donde todos podamos proveer abrigo, entre comillas, a los demás? Y la segunda pregunta: y que este abrigo sea altamente efectivo para ellos y proyectarlo a las generaciones venideras. Ahora, hermanos, este versículos que acabamos de leer tienen un impacto en nuestras convicciones, en nuestra formación espiritual. Número uno, ¿cómo podemos nosotros contribuir y equipar? Este tema del día de hoy no va a dar todas las respuestas, pero es la parte introductoria a que empecemos a buscar y a descubrir las respuestas en la palabra de Dios. Número uno, debemos buscar la mejor fuente de abrigo. Debemos buscar la mejor fuente de abrigo. Dice así el versículo número 1, la primera parte: el que habita al abrigo del Altísimo. Y hasta ahí, hermanos. El que habita al abrigo del Altísimo. Sin lugar a dudas, todos y cada uno de nosotros nos hemos proyectado, somos proyección de alguien. Nos complace, hermanos, que en ocasiones se nos diga algo como lo siguiente, y sobre todo cuando ya somos padres: ¿cómo se parece tu hijo a ti? O ¿cómo se parece tu hija a ti? O tu nieto, o tu prole. Y eso es algo que agrada, sobre todo en las épocas, ¿verdad?, en que los niños están chiquitos. Y también les agrada a ellos. Para los niños de 4 a 8 años, esto les da mucha seguridad. El saber que hay una identificación con sus padres, cuando ellos se sienten amados y respaldados, por una simple razón, hermanos. En esa etapa se identifican plenamente con sus padres porque los ven como su fuente de protección y amor. Ahí es como los ven. Y a veces también esto se traslada a los abuelos, y no es malo, no hay una competencia. Los abuelos, ¿verdad?, ni los padres podemos ser desleales a nuestra vida de nuestros propios hijos para que ellos se expresen en amor hacia quienes corresponden precisamente. Pero cuando hay ausencia, la ausencia del padre o de la madre, ya sea porque hay una separación o porque hay motivos laborales, esto es un problema. Hace que ellos se sientan vulnerables si no hay alguien que supla o ayude a suplir esa sensación de cobijo y de abrigo. Ellos, sin lugar a dudas, crecerán y darán su confianza a quien más esté cerca de ellos, y les proporciona esta sensación de seguridad y de alivio. En ocasiones, hermanos, como lo he dicho, surge la necesidad de que ambos padres trabajen. Pero entonces queda ahí como si estuviese en un mar, sobre una balsa pequeño, sin saber utilizar un remo y solamente a lo que el viento les lleve. Las circunstancias, la televisión, el internet, la computadora, el teléfono celular, ¿verdad?, está tratando, en realidad estamos dejando nosotros que supla la necesidad de compañía. Amigos cibernéticos que nunca van a conocer en persona, personas con las que juegan por medio de los juegos, ¿verdad?, y enlaces que nunca van a conocer, que en realidad distan mucho de ser amigos, solamente son compañeros de este ciberespacio. Es impactante, ¿verdad? Estaba leyendo un libro y la frase, ¿verdad?, de la autora de este libro dice
que en realidad el celular ha venido a ser un miembro más de la familia. Hermanos, estamos en una carrera vertiginosa y nos estamos adaptando al mundo, pero no lo estamos haciendo nosotros con el equilibrio correcto para saber manejar con prudencia, ¿verdad?, todos estos elementos y que ponemos a la disposición de nuestros hijos, quienes son los más vulnerables. Hermanos, ¿qué necesitan los pequeños cuando los padres están ausentes? ¿Y qué deben de hacer los padres o la madre, verdad, para proveer esta situación? Tener una confianza, verdad, en que Dios, a través quizás de las personas cercanas, que no solamente son bien intencionadas, sino que les aman entrañablemente como los propios padres de ellos, pueden aportar para sus propios hijos. Con la responsabilidad de los abuelos de no usurpar precisamente la posición de madre o de padre, de no estar en una competencia desleal y poner en una situación, ¿verdad?, fuera de balanza para que el hijo, ¿verdad?, pueda incluso manipular o motivarse a lo mejor a pensar, ¿verdad?, con quién más le convenga estar, cuando en realidad, hermanos, lo único que nosotros hacemos es salir en ayuda y ellos serán los responsables y ellos tienen precisamente la preeminencia en cuanto a la educación de sus propios hijos. Y estoy hablando de los hijos adultos que ya son padres. Hermanos, quizás nosotros, ¿verdad?, no nos hemos puesto a pensar que tenemos en este tiempo un papel muy importante en el desarrollo de las nuevas familias. Como le he dicho, antes las familias estaban compuestas quizás por 6, 8 o 10 hijos. Eran familias grandes y numerosas. Los hijos y los hijos mayores aprendían a cuidar a los hermanos menores y esto les daba una enseñanza, ¿verdad?, ahí muy objetiva, muy práctica para poder ellos después desarrollarse en sus propias familias. Pero actualmente esto no sucede. Normalmente las familias son pequeñas, de 2 hijos, en los cuales, ¿verdad?, todo están ellos esperando que se les provea, se les indique y no tienen una responsabilidad de cuidado hacia otros. Y a veces podemos decir, bueno, ¿cuánta falta hace más hijos? El desarrollo, ¿verdad?, y el cuidado que deben de tener. A veces hasta esas mancuernas infantiles entre hijos, ¿verdad?, para incluso hacer travesuras y no siempre lo bueno. Pero existía, ¿verdad?, lealtad. Actualmente las familias de un solo hijo, ¿verdad?, no tienen esta herramienta que es útil para que ellos se desarrollen en ese ambiente. ¿Quién se las va a proporcionar? Solamente la iglesia, ¿verdad?, en el aspecto, vamos a decirlo así, en el cual se puedan reunir los pequeños en las escuelas dominicales, en los campamentos, en todas las actividades que pueden estar organizadas para ellos, que puedan interrelacionar entre ellos. Vean la importancia, hermanos, que en el futuro va a ser para que su desarrollo sea integral, y no se olviden de que la familia de Cristo, todos los integrantes en fe, que somos nosotros, pueden proporcionar en ellos alivio y seguridad. Sin lugar a dudas, hermanos, el ser humano necesita de Dios. Los padres, abuelos, nietos necesitan del mejor protector, dice el que habita al abrigo del Altísimo. Piensen en esto. Adán y Eva fueron los humanos más libres de todas las épocas. Disfrutaban de todo lo creado. Dios los visitaba, hablaba con ellos, hablaba directamente con su creación. Y Dios era su fuente de abrigo. Completamente ellos disfrutaban del abrigo de Dios. Esta palabra, Dios, que aparece aquí, el que habita al abrigo del Altísimo, o vamos a decir la que se traduce como Altísimo, es la palabra Shaddai o el Shaddai. El Shaddai. Ahora, él no es un artículo, él es un nombre personal en el hebreo. Él significa Dios. Por eso Elohim, ¿verdad?, es una palabra uniplural. El Dios que se manifiesta, ¿verdad?, en 3 personas. Cuando habla acerca del Shaddai, él significa Dios, y la palabra Shaddai significa lo siguiente, hermanos. Significa el Dios de las montañas, o el Dios poderoso, o también uno que tiene pecho. En otras palabras, uno que tiene el poder de nutrir, suplir y satisfacer. Así fue cuando Dios se expresa aquí de esta forma: el que habita al abrigo del Shaddai, nos está diciendo el que habita y suple toda necesidad, satisface toda necesidad,
nutre toda deficiencia en la vida de sus hijos. En cierta ocasión, una pareja de jóvenes novios se había enfadado. Y esto, hermano, sucedió en otro planeta. No sucedió en su noviazgo ni sucede en los noviazgos actuales. En cierta ocasión, una pareja de jóvenes de novios se había enfadado. Ambos se amaban, pero luchaban con su orgullo en medio del disgusto. Regresando en una noche fría, el novio acompañaba a su novia a su casa, sin hablarse, sin saber qué decir, con una mueca de enojo. Pero la temperatura había bajado mucho. Ella no había traído abrigo. Digo que esto sucedió en otro planeta. Y él le ofrecía el suyo, pero ella, muy molesta, se negaba por orgullo a recibirlo. Así que llegó a casa mojada y con frío. Sucedió lo inevitable. Ella enfermó. Al día siguiente, ya un poco más calmados, por teléfono, la novia le decía: es tu culpa que yo estoy enfermo por hacerme enojar. Y el novio le respondió: yo también estaba enojado, pero te ofrecí el abrigo que tú no quisiste. Hermanos, tenemos que reconocer que vivimos en un mundo con muchos problemas y hay una enorme carencia de amor y hay un enorme sentimiento de soberbia. Muchos que no desean ser ayudados. Si no somos humildes para reconocer que necesitamos estar bajo el abrigo de Dios, tendremos problemas. El único ser que nos ama a pesar de nuestras frustraciones, debilidades, preocupaciones y temperamento, etc., es nuestro Dios, que está dispuesto a ser nuestro abrigo. Número 2, y son 3 nada más. Cuando llegamos al abrigo de Dios, Él es nuestra morada. Cuando hemos descubierto, cuando llegamos al abrigo de Dios, Él es nuestra morada, o se convierte en nuestra morada. Dice la segunda parte de este versículo: morará bajo la sombra del Omnipotente. Sofonías 3:17 se lo sabe usted, dice así: Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Cuando tienes la necesidad, hermanos, cuando usted tiene la necesidad, y quizás lo haya experimentado en alguna etapa de su vida, yendo quizás a estudiar a otro lado en su momento, o algunos jóvenes que están estudiando en otro lado, tienen que cambiar de morada, o quizás porque usted, ¿verdad?, tuvo que salir de casa por alguna circunstancia e ir a vivir con un amigo, con una amiga, o quizás solamente usted dijo: bueno, yo ya no deseo estar viviendo en casa de papá, de mamá, ya me siento autosuficiente, y va y renta un departamento. Aún aunque llegue a ese departamento, no es totalmente libre, va a encontrar reglas. Así que cuando tenemos la necesidad de morar en una casa que no es tuya, seguramente te sientes comprometido a sujetarte a las normas de esa casa. Tendrás que hacer ajustes en tus hábitos. Tendrás que someterte a la autoridad de ese lugar. O simplemente no te identificarás con tu hospedador y saldrás tarde o temprano. Eso es lo mismo, hermanos, que tenemos que hacer para habitar seguro bajo las cubiertas y protectoras alas de nuestro Dios. Y es lo que justamente no quieren hacer algunas familias: someterse a la autoridad de Dios. Algunos toman decisiones, hermanos, muy peligrosas al aislarse de sus seres queridos, movidos por una actitud de rebeldía, como sucedió con el hijo pródigo, y se ponen en una situación de riesgo. Y los resultados, hermanos, son desagradables, que incluso pueden llegar a endurecer el corazón a tal magnitud que solamente sobreviven sin la ayuda correcta, porque los hay. Hay jóvenes que decidieron vivir aparte, pero tienen ahí sus propios conflictos y están sobreviviendo. Se han olvidado de los principios bíblicos que en su casa se les instruyó y únicamente están siguiendo un hábito religioso que no les va a llenar sus necesidades más básicas espirituales, y con una constante de actitud de crítica, culpando a los demás, a los padres, a la iglesia, al pastor, al trabajo, al amigo, a las circunstancias. La iglesia de Cristo, hermanos, aunque imperfecta en la mayoría de los casos, contribuye a proporcionar un ambiente de aceptación a aquellos que han venido con sentimientos de soledad, angustia, depresión. Y la iglesia, hermano, no busca gente perfecta. Como cristianos en esta iglesia no buscamos traer a gente perfecta.
Ese no es el sentir de Cristo, sino buscar a personas que han comprendido que necesitan ayuda espiritual para recibir o resolver asuntos que han quedado inconclusos o insatisfechos también en su vida, sin olvidar que lo primordial es que conozcan a Jesucristo como su Salvador. Así que, hermanos, tampoco necesitamos gente que venga con la idea de que voy a componer a la iglesia. Desafortunadamente, ¿verdad? A veces surgen palabras así: vamos a arreglar lo que está mal. Hermanos, la iglesia no es perfecta, ni Dios necesita la ayuda de perfectos. Estamos compuestos de gente imperfecta, con el deseo constante de santificarnos cada día más, de tener una creciente aceptación unos por otros y ayudar a los más débiles. Necesitamos no solo a Cristo como nuestro Salvador, sino dejarlo habitar en medio de nosotros. Dice ahí en Sofonías: Jehová está en medio de ti, poderoso. Y hermanos, Él quiere habitar en medio, pero no solamente como nuestro Salvador, sino también en medio de nuestros problemas, en medio de nuestras relaciones familiares, en medio de las circunstancias en las cuales Él puede decir: estoy aquí a punto, estoy tan cerca que solamente necesitas pedirme. El Salmo 127 dice, versículo 1 dice, en su primera parte: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Ahora yo le pregunto, hermanos, ¿usted ha experimentado la frustración de haber trabajado en vano? ¿Lo ha experimentado? Y parece que lo puede experimentar en su propia familia. En cierta ocasión, y esto me ocurrió a mí, en un trabajo, en cierta ocasión, cuando trabajaba como encargado de un almacén, había que cargar un camión Torton. Ustedes se refieren a qué me indico con esto: un camión de más capacidad, uno de 3,5, como los que cargan la fruta, ¿no? Para pronto. Y este camión tendría que salir con material que saldría la mañana siguiente. Así que, fuera de nuestro horario, yo y otro joven que me ayudaba éramos los únicos en la planta. Seguíamos las instrucciones de la señorita que se encargaba de la logística de reparto, quien también estaba presente, y era su responsabilidad el que se cargara completo. Y tenía la responsabilidad de llenar, precisamente, de dirigir el llenado del camión. Era un trabajo que nos requería 2 horas extras de trabajo físico. No se nos pagaba en realidad, pero era nuestra responsabilidad. Ya una vez lleno el camión y arreglados su servidor y mi compañero para salir cerca de las 9 de la noche, la señorita, ¿verdad?, bajó corriendo de la oficina diciéndonos que se había equivocado, que había tomado los pedidos en una fecha equivocada y que era necesario descargar el camión y llenarlo nuevamente de la forma correcta. Hermanos, esa es la sensación de frustración. Enojo, nuevamente, ¿verdad? Vamos a decirlo así, obligados a descargar, doble trabajo, no solamente a cargar, sino ahora a descargar y volver a cargar. Por no haber puesto atención a la fecha del documento, se desperdició fuerza y tiempo. Salimos nosotros alrededor de medianoche, ¿verdad? Pero bueno, cumplimos con el trabajo. Pero hay frustración. Y ese sentimiento de frustración, hermanos, es por un error. En este pasaje donde se nos dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican, déjeme decirle que usted puede cometer el error de estar edificando solo. Salmo 127 está citando constantemente, o estará citado constantemente en este estudio que estaremos hablando en los próximos temas. Dios, hermanos, cuando dice aquí: si Jehová no edificare la casa, pienso esto: Dios es un arquitecto. Diseñó la familia. Sin duda Él tuvo la idea y planos y pone todo lo que Él quiere, ¿verdad?, a disposición nuestra en su palabra. Él pone manos a la obra al darnos su palabra. Él es la autoridad en la materia y tú no puedes cuestionar su autoridad solamente por estar en desacuerdo con algún punto de su palabra. La palabra de Dios tiene respuestas específicas en cuanto a las relaciones familiares. Tiene algo que decir a los padres, al esposo, a la esposa, a los hijos. La revelación de Dios, hermanos, es muy clara cuando nos afirma esto: que Lucifer cayó como consecuencia de la rebelión, que Adán y Eva cayeron como consecuencia de la rebelión, y que las familias actuales están cayendo como consecuencia de la rebelión a la palabra de Dios.
Estas rebeliones, hermanos, en realidad fueron provocadas por tratar de cambiar las disposiciones de Dios. Todo es debido a nuestras propias fallas de no querer morar bajo la sombra del Altísimo, por construir nuestras propias vidas, nuestra propia casa, dejando a un lado el diseño y el arquitecto de nuestras vidas. Y punto número 3, ¿cuál es tu convicción? Dice ahí el Salmo 91, diré yo a Jehová, esperanza mío y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. No está preguntando, está diciendo, en otras palabras, tú eres mi esperanza, tú eres mi castillo, tú eres mi Dios, en ti confío. Eso es lo que está diciendo el salmista. Debemos reconocer, hermanos, que todos fallamos en cuanto a confiar en el Señor. En realidad eso sucede. Aprendemos sus mandamientos, sabemos de sus preceptos, pero nos empecinamos en hacer lo que a nuestro juicio nos parece mejor. La Biblia no nos enseña un sometimiento a cosas que son injustas, hermanos, que son perjudiciales, que están hechas para causarnos daño. La Biblia no nos pide someternos a eso. Los pensamientos de Jehová siempre son para nuestro bien, pero no los aceptamos porque van en contra de nuestros malos deseos, de nuestras avaricias, de nuestra concupiscencia. Cuando, hermanos, en ocasiones llego a aconsejar a alguien, en el consejo en realidad buscamos una restauración, evitar que se cometan los mismos errores. Y cuando aconsejo en especial a mis hijos, o a mi nieto, o a alguno de mis hermanos en la carne, es para evitar que cometan los errores pasados que también nuestros padres y nuestras generaciones han dejado. Hermanos, aunque en ocasiones, ¿verdad?, como padres solemos ser impositivos, pero también la experiencia nos ha dejado que debemos también dejar con ciertas libertades para que actúen de forma correcta. ¿Cómo va a poner usted a prueba las convicciones de sus hijos si siempre les está marcando el camino y lo hacen solamente por inercia? Cuando usted falte, ¿verdad?, se sentirán con la libertad de no hacer eso por experimentar algo diferente. Pero hermanos, cuando ellos son puestos a prueba, como Dios nos pone a prueba a nosotros nuestras convicciones, estamos nosotros entonces confiando que el abrigo que les proporcionamos todavía es lo suficientemente amplio para cubrirlos aún ahí. ¿Cómo saber cuándo es tiempo para ellos? Bueno, creo que esto es una respuesta simple, pero muy objetiva. Cuando ellos expresen confiar en Dios y nos piden que confiemos en ellos. Cuando nuestros hijos nos digan, papá, mamá, confío en Dios en que me va a ayudar, así que confía en mí, que lo que yo he aprendido, lo voy a hacer. Es como si ellos se subiesen a una barca, a un barco, ¿verdad? Una barca, vamos a decir, en donde ellos salen solos a mar abierto. Y nos piden que soltemos las amarras desde el muelle. No está usted sobre la barca, usted está en el muelle. Y ahí está la atadura esperando a ser soltada. Y ellos nos piden que la soltemos para dejarnos ir. Ellos se pierden incluso entre el oleaje al entrar precisamente al mar abierto. Ocasionalmente los podemos ver cuando suben las crestas del mar agitado y nos dejan saber que siguen a flote. Pero como padres quisiéramos una lancha, ¿verdad? A veces con motor fuera de borda, un remolcador de aquellos que pueden remolcar grandes transatlánticos para subirnos a ellos y estar dispuestos a seguirles a corta distancia. Pero si eso sucediera, hermanos, es una supervisión en la cual solamente estaríamos, y perdón que lo diga, pero así es, estaríamos expuestos y al riesgo solamente de criticar. ¿Criticar qué? Criticar porque toman una ola, ¿verdad?, de lado, con riesgo de ser volcados. Y decimos, ¿cuántas veces le he dicho que tomen la ola, ¿verdad?, de frente? Pero hermanos, debemos aprender que tenemos que hacer nuestra parte como padres. Una de las preocupaciones que como padre yo tengo, y todos los padres lo tienen aunque lo oculten, en mayor o menor grado, es cuando nuestros hijos tienen que manejar por primera vez, ¿verdad? Y sobre todo si tienen que ir a la Ciudad de México.
Hermanos, quisiéramos, ¿verdad?, que allá en México las calles estuviesen vacías hasta que nuestros hijos lleguen a su destino. Nos preocupamos, y más cuando apenas vemos que dan el primer arrancón y se les apaga el coche, ¿no? Ahí es cuando entonces decimos, todavía no está listo, pero sabemos que sí. Pero nos cuesta trabajo, nuestra experiencia, ¿verdad?, y nuestras emociones se vuelven nuestros propios enemigos, pero hay que entender que hay que soltarlos. Esto no lo sabrás, hermano, hasta que experimentes que pueden ser confiables, tan confiables como usted y como nosotros si estamos bajo las alas del Altísimo. Creo que deberíamos preocuparnos más por guiarles en el camino de la vida, confrontarlos con la verdad del pecado y la realidad de este mundo. Es decir, hermanos, ponerlos a las defensivas. Proverbios 3, no lo busque, del versículo 5 al 12, dice así: Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque Él será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová te ama castiga como padre al hijo a quien quiere. Si existiese un decálogo de los padres hacia los hijos, este sería uno de los primeros, ¿verdad? Es interesante que parte de la protección de Dios tiene que ver con la disciplina o lo que causa dolor. No todo, hermanos, no todo lo que causa dolor es malo. Algunas cosas traen beneficio, ¿verdad? Muchas mamás o papás a veces les decimos a nuestros pequeños, ¿verdad?, cuando apenas están creciendo y de repente ahí el doctor les receta, ¿verdad?, una serie de inyecciones de vitamina D o vitamina B, y esas cuesta trabajo, ¿verdad?, que entren en el cuerpo. Y a veces cometemos el error de decirle, no te preocupes, hijo, no duele. Hermano, sí duele. Sí duele, es la verdad. Son quizás de las inyecciones que más duelen. Así que la primera inyección, ¿verdad?, quizás te crea, pero en la segunda ya no te va a creer. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Hermanos, crear convicciones. Es mejor que te crea que es para su bien. No importa que el dolor sea momentáneo, pero el resultado será mejor. Convéncete de que diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Intenta enseñar obediencia como un requisito para estar bajo el abrigo de Dios. Esto, hermanos, es un desafío, porque no le gusta a las personas obedecer. No puedes gozar del abrigo de Dios si voluntariamente te quieres salir de esa protección. La táctica exacta de Satanás, el enemigo de nuestras almas, es crear en nosotros un falso sentido de autosuficiencia. A él le encanta hacer que lo que nos esclaviza parezca deseable y aún bueno, es decir, el pecado, mientras que nos presenta lo que es liberador en Cristo como si fuese esclavizante. Voy a terminar leyendo este versículo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12:2. Dios les bendiga.